Siento decirte que te han engañado con los carbohidratos. Las buenas fuentes de carbohidratos van a hacerte más bien que mal, siempre. Es más, son muy necesarias en diferentes contextos que conocerás hoy. Sí, tu cuerpo puede adaptarse a no consumir carbohidratos, al igual que puedes adaptarte a caminar descalzo por el monte o a no abrigarte cuando hace frío. Pero su funcionamiento no será el óptimo y en el vídeo de hoy te demuestro por qué. Concretamente vamos a ver 5 situaciones en las que el consumo adecuado de carbohidratos es importantísimo, algunas muy relacionadas con el ejercicio físico. Y no hace falta ni mencionar que los carbohidratos a los que nos referimos no son masa de pizza, burritos, pan blanco de molde o helado. Hablamos de buenas fuentes de carbohidratos, las presentes en legumbres, cereales integrales, frutas, verduras y tubérculos principalmente. A estos, según el contexto, se le podrán añadir fuentes de carbohidratos más procesadas. Empecemos por la primera situación: carbohidratos en deportes de alta intensidad. Cuando alguien que se ejercita regularmente a alta intensidad entiende esto, su rendimiento y salud cambian por completo. Cuanto mayor es la intensidad del estímulo que le estés dando a tu cuerpo, más carbohidratos y menos grasa utilizarás. Esto es bioquímica y es inamovible. ¿Por qué ocurre? La razón es que a altas intensidades tus mitocondrias no pueden oxidar ácidos grasos, que sería el combustible alternativo. Te lo voy a explicar en términos más bioquímicos. Para convertir energía química almacenada en los alimentos en energía mecánica que genere movimiento en el músculo, las células necesitan oxígeno, ¿verdad? Para quemar una molécula de glucosa, que es en lo que se terminan convirtiendo los carbohidratos, la célula muscular necesita solo 6 moléculas de oxígeno, que generan unas 32 moléculas de ATP. Pues bien, para quemar una molécula de palmitato, un ácido graso, el músculo necesita 23 moléculas de oxígeno. Esto produce un total de 106 moléculas de ATP. Sí, quemar grasa produce mucha más energía, pero también consume más oxígeno. Y es un proceso mucho más lento. Esto tiene importancia. Esto significa que metabolizar glucosa es casi un 14% más eficiente que metabolizar grasa, ya que el rendimiento de energía de la glucosa genera 5,3 ATP por molécula de oxígeno, mientras que la grasa genera 4,6 ATP por molécula de oxígeno consumida. ¿Qué ocurre conforme incrementas la intensidad del ejercicio y tu cuerpo utiliza más oxígeno? Pues que el oxígeno se convierte en el factor limitante para seguir generando energía, pues hay un desequilibrio entre demanda y aporte. Necesitas más oxígeno en el músculo, pero puedes aportar pues una cantidad determinada y máxima. Entonces el cuerpo tiende automáticamente a utilizar el combustible más eficiente, es decir, el que menos oxígeno consume, es decir, la glucosa. Por otra parte, la glucosa se metaboliza mucho más rápido y en alta intensidad. ¿Qué necesitas? Necesitas mucha energía en un periodo muy corto de tiempo. Conclusión: si no dispones de suficientes reservas de glucógeno, es decir, de carbohidratos almacenados en tus músculos e hígado, tu rendimiento va a caer cuando la intensidad se eleve. Y esto es rendimiento y dirás: Borja, a mí no me interesa rendir al máximo ni quiero ganar competiciones. No. Bien, es que no solo te va a repercutir en eso, te recuperarás peor de los entrenamientos, te lesionarás más y serás más tendente a tener baja disponibilidad energética, problema del que te hablo ahora después. Segundo punto: amenorrea funcional hipotalámica. Este punto va dirigido a vosotras, seguidoras del canal. La amenorrea hipotalámica es un problema de salud en la que el estrés crónico, la pérdida de peso rápida y abrupta, el entrenamiento excesivo y la restricción de carbohidratos y de calorías lleva a la interrupción del ciclo menstrual. ¿Debido a qué? Debido a un funcionamiento anómalo del hipotálamo. ¿Qué papel cumple el hipotálamo en el mantenimiento del ciclo menstrual? Porque seguramente que cuando piensas en ciclo menstrual, pues piensas en los ovarios, piensas en el útero. Bien, el cerebro, el hipotálamo. El hipotálamo libera una hormona llamada GnRH, de las siglas hormona liberadora de gonadotropinas. Esta hormona, a su vez, regula la producción de otras dos hormonas, la hormona luteinizante o LH y folículo estimulante o FSH, que se liberan en la adenohipófisis, la parte anterior de la hipófisis. Estas dos hormonas son esenciales para ovular y mantener un ciclo menstrual normal. Por lo tanto, necesitas GnRH, necesitas FH, necesitas LH para tener una regla normal y saludable. Ahora dirás: vale, Borja, ¿qué papel desempeñan ahí los carbohidratos? ¿Por qué hacen que esto pueda ocurrir con normalidad? Bien, fíjate, al restringir calorías y especialmente carbohidratos, el hipotálamo deja de producir esos pulsos de GnRH, esa secreción pulsátil de GnRH, y se corta el ciclo menstrual normal. Ahora bien, te sonará otra hormona, la leptina. La leptina es una hormona que se producía en tu tejido adiposo y que informaba al hipotálamo sobre las reservas energéticas de energía. Pues bien, este informar al hipotálamo, en términos más técnicos, se le conoce como tener un papel señalizador necesario para que se produzca allí
la GnRH, y sin carbohidratos se reduce muchísimo la producción de leptina por tu grasa. La insulina también tiene un efecto pro-GnRH, y como sabes, sin carbohidratos no se produce insulina en tu páncreas. Resumen, tanto para la prevención como para la recuperación de la amenorrea hipotalámica, que ya sabes que es una condición negativa para la salud, es crucial un adecuado consumo de fuentes saludables de carbohidratos. Y ahora dirás, vale Borja, ¿qué es un adecuado consumo? Pues esto dependerá de la mujer en cuestión, de su nivel de actividad física, de su entrenamiento y de su porcentaje de grasa inicial, pero no bajaría en ningún caso de 3 gramos por kilogramo y día. Y hablamos de carbohidratos netos, desprovistos de la fibra. Trastornos digestivos inespecíficos. Es muy difícil mantenerse de forma crónica siguiendo una dieta exenta, muy restringida en carbohidratos, y optimizar a la vez tu salud digestiva. Muy difícil. Y por diferentes razones muy bien estudiadas. Los carbohidratos prebióticos, como los fructooligosacáridos o la inulina, favorecen el crecimiento de bacterias protectoras y beneficiosas, como Bifidobacterium y Lactobacillus. Estas producen ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que fortalecen la función de barrera intestinal y refuerzan la resiliencia de tu intestino, podríamos decir, a diferentes ataques, como las 3 cervezas y festival de fritos que vas a meterte entre pecho y espalda en el fin de semana. Sin embargo, hay una situación paradójica que merece la pena estudiar también y señalarla. En personas con síntomas digestivos inespecíficos, el restringir temporalmente los carbohidratos o simplemente realizar ayunos les puede y les suele mejorar rápidamente los síntomas. Entonces, vinculan rápidamente el consumo de carbohidratos a más síntomas digestivos y establecen un miedo más al consumo de carbohidratos. Lo que suele ocurrir aquí es que un alto consumo de fibra y carbohidratos, especialmente refinados, sobre un intestino disbiótico suele generar síntomas digestivos, distensión abdominal, dolor abdominal, incluso a veces diarrea, estreñimiento, diferentes síntomas digestivos. Es decir, cuando ya tienes algunas alteraciones en tu microbiota, por la razón que sea, estrés, dieta o una combinación, una dieta alta en carbohidratos puede no irte bien a nivel sintomatológico. Pero sobre un intestino saludable, el consumo regular de fuentes específicas de carbohidratos es esencial para que ese intestino siga siendo saludable, para que la microbiota siga siendo estable y equilibrada y, como hemos visto antes, haya más resiliencia a diferentes impactos negativos digestivos. El problema es que llamamos carbohidratos por igual a fuentes que son proinflamatorias en el sistema digestivo, como los azúcares de un helado o la repostería, y a los que contiene una patata cocida, un boniato o la fruta, que aportarán fibra prebiótica además de antioxidantes. Los primeros tienen un efecto digestivo proinflamatorio clarísimo y los segundos, pues justo lo contrario. Y volvemos al inicio del vídeo, pero es que tenéis que entender que no son los carbohidratos lo perjudicial, son las diferentes fuentes de carbohidratos. Baja disponibilidad de carbohidratos. Fíjate que no he dicho baja disponibilidad de energía. Bien, hablemos de esta última. La baja disponibilidad energética ocurre cuando la ingesta total de energía es insuficiente en relación con el gasto realizado durante el ejercicio físico. Esta acarrea una serie de consecuencias para la salud, entre las que la menorrea hipotalámica previamente mencionada es una de las centrales, pero también la menor producción de hormonas tiroideas o sexuales, entre otras muchas manifestaciones que no vamos a repasar aquí. Pero lo que se conoce mucho menos es otro término relacionado, pero distinto, llamado baja disponibilidad de carbohidratos, que hace relación a las consecuencias específicas e independientes de la restricción de carbohidratos en personas con altas demandas físicas. Puede ser concomitante con la baja disponibilidad energética, que es lo más frecuente, o estar presente incluso sin baja disponibilidad de energía. Por definición, afecta a personas con un gasto energético derivado del ejercicio elevado, ya sean deportistas amateur o profesionales. Se define la baja disponibilidad de carbohidratos como una dieta con insuficiente ingesta de carbohidratos antes, durante y después del ejercicio. ¿Cómo afecta esto a tu salud? Pues en el aspecto hormonal encontramos mayores niveles de cortisol, menores niveles de T3, menores niveles de GH, hormona del crecimiento, y muy importante, también menores niveles de hormonas sexuales. En el aspecto deportivo encontrarás un menor rendimiento, mayor fatiga muscular y paradójicamente mayor dificultad para acceder a los depósitos de grasa. También de forma paradójica, como los estrógenos se asocian a menor gluconeogénesis, una mujer atleta con un escaso consumo de carbohidratos puede tener glucemias en ayunas más elevada de lo que le corresponde. ¿Por qué? Pues porque su hígado genera más glucosa de la que debería en ayunas. También el entorno hormonal que genera una adecuada ingesta de carbohidratos es protector del hueso, por eso la baja disponibilidad de carbohidratos se relaciona independientemente de la energía con huesos más frágiles, incluso cuando ingiere suficientes calorías. Y de hecho, una de las pegas, uno de los inconvenientes por los que más se ha criticado la dieta cetogénica es su impacto en el hueso. Y
finalmente, una función inmunológica deprimida y mayor riesgo de lesión. Fíjate, en este estudio, los atletas de endurance que practicaban la restricción de carbohidratos periódicamente tenían un riesgo un 9% mayor de enfermar y lesionarse. Insomnio de conciliación. Que la falta de sueño y el incorrecto descanso es un problema social de primer orden, lo sabemos todos. Evidentemente, el insomnio, cuando se hace crónico, tiene causas profundas y difíciles de cambiar, pero al margen de los fármacos y suplementos, existen también otras intervenciones nutricionales basadas en la crononutrición que pueden ser útiles. Una de ellas es modificar el timing de ingesta de carbohidratos para garantizar un aporte de los mismos en las horas antes de dormir. Sí, antes de dormir, no justo antes, pero por ejemplo en la cena. Y más específicamente se han hecho estudios interesantes en deportistas en los que la ingesta de carbohidratos de alto índice glucémico reducía considerablemente la latencia de sueño, es decir, te quedas dormido mucho antes. Aumentaba también el tiempo total de sueño y la eficiencia del mismo. Todo ello sin perjudicar el rendimiento deportivo. Vaya, que si eres deportista o simplemente entrenas, quizás no sea mala idea dejar tu antojo de dulce para antes de dormir. Pero Borja, los carbohidratos engordan por la noche, ¿no? Esto es falso, y más en personas sanas y más aún en personas físicamente activas. En ellas, los carbohidratos en la cena solo contribuirán a recuperarse del entrenamiento, rellenar esos depósitos de glucógeno e incluso, como acabamos de ver, a mejorar esa noche de descanso. Puede que te hayas dado cuenta del efecto opuesto a este punto que te menciono cuando has hecho ayuno intermitente o dieta cetogénica. Normalmente, en las primeras semanas cuesta más conciliar el sueño y además el tiempo total de sueño se reduce. Como conclusión al vídeo de hoy, come tus carbohidratos, selecciona muy bien las fuentes, entrena y deja de ver mensajes sensacionalistas en redes sociales. Te recuerdo que tienes a tu disposición esta lista de correo en la que me comunicaré contigo de forma más directa periódicamente. Nos vemos en el siguiente vídeo, gracias por tu atención, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.